Estamos en nuestro panel de este día miércoles con Verónica Pinilla, con Francisco Martorell, con Alberto Mayol y con Claudio Salinas, investigador de República. Claudio, bienvenido. Bienvenido, gracias. Acá. ¿Tú que eres el decano? Dígame. Te doy el inicio de la palabra. ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué cosa te ha gustado? ¿Qué cosa no te ha gustado? ¿Cómo ves que las cosas han derivado a partir de estos últimos 15 días? Wow, de esto. Tengo ganas de no hablar durante un rato. Me parece. Esta es la lógica que hay que escuchar, ¿no? Exacto. Está bien. Quiero escucharte atentamente. Ese sí. Bienvenido al Cabildo. Ese sí, el gran cambio. Bienvenido al Cabildo. Combinación. Quiero escucharte, Bueno. Pancho. ¿Qué me ha gustado? No sé, pero analizando así las últimas 24 horas, ¿qué me gustó? Este caballero que se subió ayer al Monumento Baquedano con ese cartel que decía paz. Sí. Y en medio de la protesta, ese símbolo, y además la cantidad de gente que se le acerca a abrazarlo, un señor mayor, sí, a abrazarlo, a saludarlo. Creo que es un símbolo de lo que se quiere, una paz pero con justicia, y justamente él no va y no lo dice desde el púlpito ni desde un Twitter, no, lo hace en el centro, en el epicentro de la crisis, donde efectivamente se producen todas las manifestaciones. Por lo tanto, él de alguna manera señala: estoy aquí, no estoy dando cátedra, no, estoy aquí en el medio de ustedes, quiero lo mismo que ustedes, pero quiero que paremos un poco y nos calmemos, y creo que eso venía siendo la tónica también del fin de semana y de esta semana en muchos aspectos. Cabildos, reflexiones en los centros culturales. Ayer los escritores se autoconvocaron en la Chile, los estudiantes en la Chile tuvieron el fin de semana una semi-asamblea constituyente en un parque y hablaron filósofos, sociólogos, estudiantes. Creo que eso es lo que más me gusta, cómo el país está debatiendo la manera de salir de esta crisis, pero salir por arriba. Lo que no me gusta es que hay oídos sordos, y escucho al presidente esta mañana en una alocución donde uno dice: chuta, ahora se viene. Claro, era la firma de un proyecto de ley que no sabemos la urgencia que va a tener, me imagino que será suma urgencia, pero que todavía tampoco lo conocemos en su integridad para saber cuánto de letra chica hay, etcétera, y que responde a solo una cosa muy concreta, que es aumentar el ingreso mínimo, y también no sabemos si eso finalmente va a ser como una válvula de escape para que algunos empresarios se sumen por ahí y quieran aprovecharse de esta nueva ley. Entonces, ¿qué me gusta? Este clamor ciudadano que se expresa, reflexiona. ¿Qué no me gusta? Que todavía hay muchos oídos sordos, especialmente en La Moneda. Verónica Pinilla. Sí, bueno, buenos días a todos y a todas. A ver, yo, más allá de lo que me gusta o no, yo creo que en eso Francisco identificó, yo creo que un hecho muy simbólico en el día de ayer, que fue lo que hace este caballero, ¿no? Que de alguna manera representa a muchos de los que queremos buscar avanzar sin violencia. Ahora, yo tengo la sensación de que aquí hay dos grandes desafíos que son a lo mejor bastante obvios, pero me parece importante ponerlos sobre la mesa para lograr una discusión y un debate. El primero, creo que efectivamente Chile se está enfrentando a una de sus mayores dificultades, y una de sus grandes dificultades ha sido la incapacidad de poder conversar, de poder debatir entre diferentes, entre aquellos espacios, aquellos grupos, movimientos sociales, partidos políticos que tienen, obviamente, y han tenido en la historia posturas muy diversas, y que hoy día, de alguna manera, nos obliga a todos, desde el gobierno, los partidos políticos, los movimientos, los sindicatos, las asociaciones, juntas de vecinos y el ciudadano común y corriente de a pie, a sentarse y a escucharnos, y a, de alguna manera, tener esa capacidad de identificar las diferencias y tratar de llegar a acuerdos, que creo que es lo que más nos ha costado. Nos cuesta hacerlo, porque obviamente estamos en nuestras trincheras, tenemos nuestras teorías frente a lo que está pasando, algunos sus propias ideologías, ¿no es cierto? Y eso yo creo que amaina cuando o tú reduces esa capacidad de diálogo cuando este tipo de conflicto amaina en el corto plazo, y dado una ley o dado una imposición te obliga a tomar una decisión, un camino. Y yo creo que lo que ha sucedido es que, como este movimiento y esta situación social, o esta crisis social, o este estallido social ha ido evolucionando en el tiempo, obviamente lo que nos obliga a sentarnos a conversar.
Entonces, estas demostraciones de cabildo, de conversación, yo creo que son muy sanas, yo creo que son muy necesarias. La gente quiere buscar mecanismos de poder escuchar uno y decir efectivamente lo que está pensando. Y lo segundo, creo que es importante avanzar en cómo buscamos la forma de llegar a esos acuerdos en términos más políticos, ¿no es cierto? Nosotros vemos que ya hubo una reducción en las expectativas de crecimiento para el próximo año. Por otro lado, hay un aumento de la demanda social, que de alguna manera ya lo planteó el presidente hace 2 semanas atrás, y van a seguir las demandas. Entonces, ¿cómo de alguna manera logramos ponernos de acuerdo respecto a cuáles son las prioridades hoy día, qué es lo que nos interesa en términos de gasto social, cómo aumentamos esta capacidad de poder darle respuesta desde un punto de vista económico, estoy hablando, a las necesidades que hoy día tiene la población? Yo veo que ahí hay un zapato chino muy complicado. Yo creo que obviamente para el gobierno mucho más complicado que para la oposición, pero en la práctica todo el sistema político y social va a tener que priorizar de alguna manera y tratar de acordar cuáles van a ser las temáticas que nos van a permitir avanzar en esta crisis. Claudio Salinas. Sí. Bueno, yo creo que aquí lo importante es que nos dimos cuenta que existían una serie de urgencias sociales. No hemos dado cuenta últimamente con toda esta manifestación, este estallido social que ya estamos en el día 19 desde que esto inició, que es que en Chile teníamos una grave crisis, y esta crisis decía relación que es una crisis política, social y económica. Social porque había una serie de injusticias sociales. Por ejemplo, a mí me toca representar, soy concejal en Buin, y veo muchas veces cuando, por ejemplo, personas tienen que esperar 3, 4 años por una operación, cuando en el sistema privado solo hacen en 3 semanas, o cuando, por ejemplo, vemos que de los 100 mejores colegios del país solamente 5 son colegios públicos donde estudia la gran mayoría de los chilenos y el resto son todos privados. Cuando vemos una mala distribución, por ejemplo, de carabineros, en comunas más acomodadas tenemos más carabineros que en comunas más populares. Entonces uno dice, bueno, la gente se aburrió de una serie de injusticias sociales que se estaban realizando. Por otro lado, teníamos una crisis política. Y esa crisis política dice relación que el mundo político en general no se daba cuenta de las verdaderas realidades, lo que necesitaban los chilenos. A mí me parece impresentable que hoy día, cuando nace todo este estallido social, recién hoy sea una discusión, por ejemplo, bajar el número parlamentario o disminuir su dieta. Cuando yo creo que lo que es clave y que los políticos no se dieron cuenta en su momento, que había que disminuir el gasto político y aumentar justamente el gasto social. Y un tercer factor que yo creo que contribuyó en esta crisis es un tema económico. O sea, cuando vemos el crecimiento económico en nuestro país, por ejemplo, los 10 primeros años desde el retorno a la democracia, los gobiernos de la concertación, cuando crecíamos un 6 o un 7%, naturalmente que teníamos mayor proyección de hacer muchas cosas más en el ámbito social en nuestro país. Hoy día, con un crecimiento económico, estamos bordeando, no sabemos si vamos a llegar al 2%, estamos muy mal. Eso yo creo que va a repercutir necesariamente en la calidad de vida de justamente aquellas personas que hoy día están luchando en las calles. Por tanto, yo creo que esos han sido 3 elementos que provocaron esta crisis social que hoy día estamos viviendo. Y lo que uno espera, un poco lo que decían acá Francisco, es que el diálogo. Hoy sí, uno veía, bueno, ¿qué país estamos cuando veíamos los primeros días de la manifestación con mucha violencia? Mucha violencia. Por ejemplo, en Buin quemaron 2 veces la municipalidad, las puertas de la municipalidad ingresaron, en Plaza Italia muchos destrozos, las pymes que están sufriendo. Entonces, uno lo que se está dando cuenta ahora es que el ánimo de la violencia está disminuyendo y está aumentando más el diálogo. Cuando vemos, por ejemplo, en materias tributarias, cuando ayer dicen los senadores de oposición que estamos llegando a un preacuerdo con el gobierno, bueno, yo creo que eso es muy importante. Hay muchos temas, por ejemplo, está el tema constitucional, que sin duda alguna hay muchos sectores, personalmente hace un tiempo atrás no estamos dispuestos, por ejemplo, a conversar sobre modificación de cambio de la Constitución. Bueno, hoy día sí lo estamos. Entonces yo creo que el ánimo hoy día debe ser de diálogo, pero también de llegar a grandes consensos por el bien de nuestro país. Antes de pasarle la pelota a Alberto, quiero resaltar algo que creo yo es la primera vez que yo veo al director general de Carabineros señalando abiertamente, y cito, hubo una abierta falta de aplicación del protocolo de Carabineros, que fue en el caso del Liceo 7 ayer, cuando entraron los carabineros disparando contra las escolares. Me parece interesante porque hasta ahora siempre se ha tendido a justificar la cosa con múltiples fórmulas, que fueron atacados, que hay un protocolo, que vamos a revisar, que vamos a ver, que vamos a investigar. Y me parece bueno que primero se siente el hecho y después venga justamente en este caso la investigación, y ahí se pormenorizará quiénes fueron responsables, cómo surgió esta instrucción o esta orden de disparar. Pero me parece un tono distinto, por ejemplo, al que
el propio presidente ha tenido, que siempre ha dicho, vamos a investigar, vamos a hacer una cosa acá, allá, mira, sí, aquí, en este caso ya, hubo una abierta falta de aplicación del protocolo. Tenemos un hecho objetivo establecido por el propio director general de Carabineros, Alberto. Yo la verdad es que de la semana pasada a esta, para mí ha aumentado la preocupación aún cuando se han avanzado en algunas cosas. Primero, básicamente porque el fenómeno es tan inusual que amerita preguntarse. Yo siempre cuando trabajo con mis investigadores les digo que el gran problema para los investigadores siempre en temas sociales es ¿y de qué tamaño es el animal? Porque el tamaño del animal es la clave del asunto. El dónde está el animal, los sociólogos lo hacemos fantástico, ¿ya? ¿Dónde está el problema? ¿A dónde está el problema? ¿Ya? ¿Cómo está localizado en la sociedad? Pongamos la posición, ¿ya? ¿A qué velocidad va? Más o menos andamos, ¿ya? Pero el tamaño del animal normalmente es súper difícil de definir y uno dice X y el otro dice una cosa nada que ver y es muy difícil de llegar a eso. Y eso en una situación de crisis como esta es la clave del asunto. En este caso, a mi juicio, no hay dos opiniones y esa es la ventaja que tendríamos, entre comillas. Cuando no hay un conflicto sectorial, sino que estalla todo al mismo tiempo, es evidente que el tamaño del animal, da lo mismo con cuál sea la cantidad, es inconmensurable. Porque no pasan esas cosas. Hoy día, de hecho, si el gobierno es inteligente, debe entender que sus ministros sectoriales no valen nada. Hoy día todos los temas son de los ministerios políticos. Los sectoriales tienen que llegar con datos, son asesores. Porque hoy día el problema es político en sí. Entonces, cuando uno ve que las medidas son ajuste sencillo para el tamaño del problema, cuando aparece el tema del TAC, el gobierno dice, sí, voy a hacer algo. Se suspende el aumento del 3,5% anual. Como gran cosa, es como, a ver, evidentemente la solución de ese problema es súper compleja y evidentemente no podemos decirle el Estado va a pagar, no podemos hacer esas cosas, sí es evidente. Pero por favor, o sea, si quiere hacerse cargo del problema, no vaya a decir algo que la próxima semana va a tener que desdecir, que va a tener que aumentar la oferta. ¿Qué es lo que le pasó con el anuncio, el primer anuncio que hizo el gobierno, que era evidente? Todos dijimos, bueno, ahora después va a entrar el segundo y va a entrar el tercero, y todavía no viene el segundo. Yo quiero recordar que de aquí a un par de semanas hay que aprobar la ley de presupuesto. Sí, ese es un buen punto. Y la ley de presupuesto... Hoy día casi estoy empezando a encontrar que Felipe Kast tiene un punto y que se debiera hacer un presupuesto base cero. Es decir, que repriorizar todo con la nueva mirada, porque si no, vamos a quedar anclados de cosas que ya no tienen sentido. Es que el presupuesto que se mandó no tiene ningún sentido hoy día. Tiene 100% la razón. Sí. O sea, efectivamente, y para hacer un presupuesto desde cero, hay que sentarse de una manera completamente distinta a la anterior y hay que partir además pensando que es evidente que la cuenta de todo esto vale... Si la cuenta de la gratuidad de Michelle Bachelet costaba 6.000 millones de dólares, esto vale 8.000 o 10.000, así tranquilo. Y eso significa un aumento de 1/5 en el tamaño del Estado. Y eso significa una serie de otras cosas, y para eso tienes que tener la recaudación. Por tanto, tienes que tener antes una reforma tributaria. Cosa que no tenemos. No tenemos, y un crédito gigante internacional por el momento para poder financiar. O sea, la magnitud del problema no está teniendo una respuesta adecuada. Y el que va más atrasado, y eso es lo más llamativo, es el presidente. Porque yo dijera, el presidente está chocando con los empresarios que le están diciendo no pasará. Y no es así, pues. Entonces, y el presidente está chocando con la oposición, está chocando con los mismos partidos de gobierno. Y no es así. El presidente está chocando consigo mismo. En una imaginación que ya le pasó el 2011 en versión mucho más pequeña y parecía muy grande. Y es que es una convicción que además el 99,9% de las veces en política es real, y tal vez por eso se enamora de la idea, y es que hay que dejar que las cosas se desgasten, pero en el 0,1% de las veces que te equivocas, es gravísimo. Es gravísimo. La señal, vamos a decirlo elegantemente, la señal que se dio el 18 y 19 de octubre, y la señal que se ha seguido dando con las visitas a los barrios altos, es una señal versallesca, súper clara.
No se necesita mucho más para entender que lo que se está diciendo, mire, cortémosla, ¿no? Ustedes tienen que pagar la cuenta y tienen que estar disponibles porque si no, se acaba la buena onda. Claro, lo que pasa es que ahí Alberto tiene un punto que yo creo que es bien importante mencionarlo. Ha habido una demanda muy grande sobre la necesidad, obviamente, de que el Estado se haga cargo de un conjunto de, primero, necesidades que hoy día no se hace cargo. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Y eso es a partir de más gasto. Segundo, que el empresariado, ¿no es cierto?, los grandes empresarios, las grandes inversiones sean capaces de modificar de alguna manera su postura tradicional, conservadora, sobre el modelo económico y sobre el rol que ellos tienen en el modelo económico y meterse la mano al bolsillo. ¿Ah? Y lo raro de esto, y a mí me parece súper interesante lo que se plantea, es que aquí no han sido los empresarios los que han dicho que no. Muy por el contrario. Han dicho que sí. Han sido los empresarios, los grandes empresarios, los que han dicho, estamos disponibles. No todos, obviamente. Yo creo que también hay que ir diferenciando, pero muchos han dicho, oye, acá nosotros estamos disponibles. Oye, acá nosotros queremos conversar. Oye, nosotros sí estamos disponibles para establecer, digamos, nuevas bases sustitutivas, complementarias del mercado laboral, cuál es nuestro aporte al sistema tributario, pero hagámoslo. Entonces, la oposición obviamente ha estado empujando, yo creo que unos mejores que otros, obviamente, esta discusión. El gobierno el presidente ya hizo un cambio de gabinete. Entonces, ahí hay un tema. Si él no está convencido, si Piñera no está convencido cuáles son los cambios que tiene que hacer, da lo mismo. Da lo mismo que cambie 10 ministros más, da lo mismo que cambie a todos los ministros sociales, que vuelva a cambiar al ministro de Hacienda. Él es el que tiene que estar convencido. Entonces, pero ahí tiene, yo creo, tiene una disyuntiva que no es menor. Y yo creo que es lo que está pensando. ¿Cómo pasa él al futuro? ¿El paso que da es un paso exitoso o fracasa? Porque tenemos varios ejercicios en el mundo en que han fracasado. El Brexit fracasó. Entonces, yo creo que ahí tiene un tema, a diferencia de lo que está ocurriendo acá, que todos están pidiendo a gritos, hagamos un cambio. El sistema político lo ha traducido a través de la nueva Constitución, ¿no es cierto? Se ha traducido a través de la Constitución. La gente cree de alguna manera que la Constitución puede venir a cambiar este status quo. Tenemos que ver si efectivamente eso es así. No es que yo no esté de acuerdo, pero eso es lo que es la traducción, que es el sistema político. Y las personas más de calle dicen, sí, pero además, bájeme la cuenta de la luz, bájeme la cuenta del agua, que los empresarios pongan más plata. Entonces, ¿qué es lo que hace él en la práctica? ¿Es el presidente que va a llamar una nueva Constitución en el país? Un presidente que no es de izquierda, que no es de centroizquierda, que es un presidente de derecha, que cree en el sistema liberal. Mira, Verónica, quien quiera que termine con la Constitución de 1980 reformada al 2005 en 2 o 3 partes que abarcan cosas importantes, como los quórum en determinadas cosas y el Consejo de Seguridad Nacional, pero que en la esencia el modelo económico sigue metido dentro y qué sé yo, un montón de otras cosas. Pero quien quiera que la modifique, en serio, va a ser la persona que se va a poder arrogar el haber cambiado la Constitución de Pinochet. Ese ya no va a ser Lago, ese ya no van a ser cualquiera de las enmiendas, ese va a ser un legado indudable. Ahora, no sé si es que el presidente Piñera va a ser quien lo va a hacer, pero no cabe la menor duda que todo está confluyendo a un punto que yo lo decía en la intervención anterior, antes de que estuvieran ustedes acá, que a uno se le olvida que el presidente no tiene facultades constitucionales para llamar a plebiscito, salvo cuando tiene una contienda de competencias muy fuerte, una discrepancia muy fuerte con el Congreso respecto a una reforma constitucional. Pero no puede llamar a plebiscito, porque no está facultado por la Constitución el presidente para llamar a plebiscito para solucionar un problema institucional. Y por lo tanto, lo primero que se tiene que hacer es reformar la Constitución para que el presidente pueda llamar a plebiscito. Y genere... Claro, pero yo reformarla dentro de la institucionalidad. Claro, ahora, yo tengo la impresión de que el presidente no tiene temor de eso. El temor que hay es cómo funciona la transición de ese proceso. Porque los sistemas políticos y la política comparada ha demostrado que obviamente cuando tú tienes un sistema político robusto, puedes
manejar y transitar en ese periodo de transición relativamente bien y estable. Si ese es el tema. ¿Cuál es el costo de esa transición? Porque cuando tú tienes un sistema político que además está absolutamente cuestionado, donde días atrás se aprobó la idea de que incluso cambiara el sistema parlamentario completo. Ahora, la discusión va a ser si va a cambiar desde ahora o va a cambiar en 2 periodos más, porque dijeron, hoy día partimos de cero, digamos. La gente va a decir, oye, ¿cómo que partimos de cero? Si ya vemos que los diputados y senadores llevan ¿cuántos periodos? Partamos de ahora mismo. O sea, las próximas elecciones todo nuevo, diputados y senadores. Eso fue una... Bueno, una tomadura es que es absurdo pensar que eso no va a ser así. Yo te puedo apostar, pero te puedo apostar de que en las próximas 48 horas se introduce una variable para hacer esa cuestión. Pero es que eso es obvio. A partir de la próxima elección. Pero es que es muy probable que sea así. Entonces, en el sistema, en este periodo de transición de un cambio de constitución, y lo vemos en América Latina también, lo que ha ocurrido en algunos países cuando cambian constitución, es que el sistema político y social asume esa responsabilidad de la transición. Para que no exista violencia, para que exista estabilidad, para que efectivamente se pueda proyectar un modelo diferente. Y yo creo que hoy día el capital político del presidente no está para eso. No, entonces, no solo eso. ¿cómo avanza? Yo creo, Vero, que además el presidente se está acorralando, porque en sus palabras nunca ha hablado de nueva constitución. No, ni asamblea. Siempre ha hablado de reforma, cambios parciales, maquillaje, y ya sabemos que eso no avanza hacia uno terminar con esa constitución ilegítima, pero además todo el corazón de esa constitución. Yo creo que en la medida que el presidente se arrincona y sigue con este discurso, obviamente se va convirtiendo en el obstáculo, lo que decía Alberto. Es decir, cuando tú tienes al empresariado que te está diciendo, métame la mano al bolsillo, la más grande que tenga y hasta que duela, lo hizo el jefe de los empresarios, el capitán. Alfonso Suet. Y no hay una respuesta inmediata para agarrarse de eso y decir, esta es la mía, es porque tú estás casado con un modelo, lo crees tan tuyo, porque además es un hombre millonario, porque además tiene 3.000 millones de dólares, porque además tiene conflictos de intereses, porque además quizás en las crisis ganan, no sé, hay una serie de cuestiones que también hay que considerarlas en ese aspecto. El presidente está tan casado con este modelo que no es capaz de entender que se está convirtiendo en el obstáculo, y si tú te conviertes en el obstáculo, además el obstáculo para los buenos negocios, porque si el país sigue así, no se van a hacer buenos negocios. Y en un momento, empresarios y la UDI van a decir, bueno, ¿y quién es el obstáculo? ¿Quién es el que nos está impidiendo los buenos negocios? ¿Quién es el que no está aprovechando esta coyuntura para que Chile dentro de 6 meses vuelva a tener las inversiones, etcétera, etcétera, etcétera? Es el presidente Piñera. Y ahí entonces cuando uno pensaba esta consigna de renuncia a Piñera, que parecía absolutamente extemporánea, ilógica, poco institucional, de repente, que uno no la quiere, porque obviamente lo que menos quiere es que al presidente Piñera se lo arrincone como se arrinconó por la derecha a Salvador Allende y terminó de la forma que terminó el país. Con lo que uno no quiere es eso. Y te llegaste a una posición en que dentro de 1 semana, 2 semanas o 3 semanas, quizás son los mismos empresarios los que están diciendo, saquemos el obstáculo. Oye, parece que alguien no te escuchó los primeros 5 minutos de tu intervención y te quiere escuchar de nuevo, Alberto. No, mira, yo creo que la problemática de la que estamos planteando es que, mira, yo he estado la última semana apenas partió esto, me puse a revisar, a analizar y qué sé yo, a escribir y a partir de las investigaciones tenía mucho material, entonces empezó a revisar y entonces empezó a ver, claro, aquí hay una problemática además que es muy compleja y es que es la diferencia cualitativa y no cuantitativa entre pasar de 0 a 1 y de 1 a 2. Me explico. El sistema político hoy día llegó a 0. Eso es lo que pasó el 19 de octubre, ya estaba cerca. Pero lo que terminó por pasar ese día es que el sistema político llegó a 0 y por eso lo que pasa es la horda primitiva. Por llegar a cero, tú dices, la brecha de confianza generó credibilidad, credibilidad entre la ciudadanía y sus representantes políticos across the board. Exacto. En todo el rango llegó a un punto donde básicamente no le piden que ellos salgan y hagan las cosas, sino que las hacen ellos. Y más aún, exactamente. Pero y este es el punto importante. La legitimidad en su grado mínimo, lo que no te reconoce ya no es la confianza, sino la existencia. Ese es un buen punto. Es difícil de aceptarse por parte de aquellos que están ahí, por ¿no? supuesto. Claro. Entonces, el desfile... Sí, no. A mí me da risa porque todos luchaban esa semana, toda la vieja guardia luchaba por estar en los matinales, y era un desfile mortuorio.
Era la gente yendo a su propio funeral, encantado de hacerlo porque creían que iban a ganar otro puntito más para la siguiente elección, ¿ya? Y tenían pantalla, tenían todo lo más preciado del sistema, que era el matinal, en circunstancias de que ellos estaban en ese momento yéndose directamente a la tumba. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo paso de 0 a 1 en política? O sea, ya la Asamblea Constituyente o la Constitución nueva, como sea que se haga, es un desafío demasiado grande para el sistema político desde el punto de vista de la construcción de la confianza, porque decíamos, quien lo haga, si lo hace súper bien, pasa a la historia como el que cambió la Constitución. Sí. El problema es que efectivamente puede ocurrir que el mero hecho de que lo haga Sebastián Piñera hoy, el Sebastián Piñera de hoy, ¿ya? Que además curiosamente da muestras de mucha menor osadía de lo que él siempre tenía, o sea, estamos con un personaje nuevo en ese sentido, pero más allá de eso, si lo hace él, quizás además se contamina la misma escena. Y si hay un error, una fricción en el proceso, también. Porque efectivamente, si esto hubiese sido rápido y él dice, ¿cómo se llena el vasito un poco, aunque sea así? Insisto, pasar de 0 a 1 es muy importante. De ahí para arriba se puede crecer. En el marco de la confianza. Esa. Claro. Entonces, ¿cómo se logra? Por ejemplo, si el presidente hubiese dicho inmediatamente, ¿saben qué? Vamos a convocar este plebiscito, yo no puedo hacerlo, le pido al Congreso que vote mañana en la mañana, ¿no? Incluyendo a don Joaquín Lavín Jr. Y de mañana tempranito tienen que ir a votar y votan y me aprueban para que yo en la tarde. Si la gente ve ese nivel de eficacia, eso es muy importante, porque aquí estamos hablando de que se necesita diálogo, pero sí, también hay una parte que se necesita, que es la demanda frente a la política histórica, la que está en los libros de ciencia política respecto a qué es lo que hace la política, que es que la que hace las cosas, la que hace los goles. Entonces hay que mostrar que al día siguiente se tomó la decisión. Si eso se hace, por lo menos tú dices, bueno, fueron capaces de organizarse para algo. Pero aquí hay una cosa que es muy importante y que tiene que ver con lo que le pasa a cualquier persona que está herida y que está herida de gravedad. El cuerpo enfermo, lo primero es cortar la caída de sangre en las zonas más graves. Y aquí las cosas estallaron en ciertas áreas al principio. Y esas áreas no han tenido respuesta. O sea, las respuestas que ha dado el presidente no son respuestas en esas áreas. Sí, pero espera, yo... Espera. Tenemos que hacer una pausa y después Claudio tiene la palabra. Volvemos al tiro. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Hola, soy Palito Ortega, encantado de saludarlos y tener esta oportunidad además de poder recomendarles una película, El Ángel, dirigida por Luis Ortega, una película que realmente me emocionó profundamente. La realizó mi hijo, recorrió ya varios festivales en Europa con varios reconocimientos. Y si ustedes tienen la oportunidad de verla, se las recomiendo. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. La 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 Recomendados como este, todos los días en radiolaclave.cl. La clave me escucha. Nada mejor que relajarse por las tardes con un rico café, sentir su aroma, su intenso sabor, mientras escuchas tus canciones favoritas. Marley Coffee está contigo con un sabor natural. Comparte la buena onda. Vívela con tus mejores amigos. Porque no solo es un café, es Marley Coffee. Disfrútalo ahora donde quieras. Marley Coffee is here. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia.
Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Así es nuestro líder. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar de un break de tu trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en Restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriahankook.cl. Estamos con nuestro panel de este día miércoles, Francisco Martorell, Verónica Pinilla, Claudio Salinas, Alberto Mayol. Claudio, tú tienes la palabra. Muchas gracias, Fernando. Sí, no, yo quería comentar respecto al panel anterior un tema que yo creo que es muy importante, que es, bueno, yo valoro la discusión que se está dando en torno hasta si es necesario hacer una nueva constitución, cuáles son los mecanismos. Particularmente yo estoy de acuerdo que si es que queremos hacer reforma, una nueva constitución, debe ser necesariamente dentro del marco institucional que hoy día tenemos. Ya, yo creo que por lo pronto, de lo que he escuchado, estoy viendo, tengo ahí una opinión diferente respecto al resto del panel, porque creo que eso le da una cierta estabilidad al país. Entendemos que si tenemos parlamentarios que fueron electos dentro de unas ciertas reglas del juego, si es que esta constitución nos da una cierta estabilidad, y como además el resto de los países del mundo, el resto de los países relativamente serios, porque no nos vamos a comparar con Venezuela o con Bolivia, sino que hablemos de países serios, han realizado cambios constitucionales de la forma que lo estipula, por ejemplo, su propia institucionalidad. Bueno, yo creo que ese es el camino adecuado que en Chile debemos ir trabajando hacia esa materia. Por tanto, los cabildos que están haciendo está perfecto. ¿Por qué? Porque eso nos va... Y cabildo espontáneo por lo pronto. Está perfecto porque eso nos va a provocar en nosotros, sobre todo a la gente que estamos metidos en esto, sobre todo además a quienes deben generar estos cambios, saber cuáles son las prioridades de los chilenos. ¿Tú te refieres como país serio, por ejemplo, que a Islandia, que hizo su constitución, o a Grecia, que hizo su constitución, o Portugal, que hizo constitución en el año 94, o a España, que hizo su constitución en el 90 y tanto? Ahora, ahí hubo en algunos de esos, se hizo con asamblea constituyente, en otros se hizo con congreso constituyente. El método ha variado. Ha variado, claro. No, sí, yo estoy dispuesto a utilizar el método que sea necesario, pero siempre dentro de los marcos... Colombia, pero siempre dentro de los marcos institucionales. Yo creo que eso está perfecto. Pero yo creo que esta discusión en torno a una nueva constitución, en torno a una modificación constitucional, o lo que se requiera, es importante, sin duda, pero yo creo que hoy día hay algo más importante aún, que son estas urgencias sociales que nos están pidiendo no solamente la clase social que hoy día está luchando en las calles, sino que también una gran e inmensa mayoría de chilenos, que quizás no se manifiestan, que no están en las calles, pero sí requieren mejores condiciones. Yo creo que en temas de justicia social estamos muy al debe en muchas materias. El gobierno ha planteado una agenda social, la cual valoramos, pero creemos que podemos avanzar mucho más allá. Por lo mismo decía anteriormente, o sea, es muy importante disminuir el gasto político que realiza el Estado, por ejemplo, disminuyendo el número parlamentario, bajando la dieta. Pero con eso no soluciona. Sí, la otra vez me dijeron que era simbólico, pero yo creo que es necesario también. Y se puede, mira, un parlamentario... Es simbólico y ojalá lo hubieran hecho antes, en 24 horas se hubieran rebajado los sueldos. Perfecto. Pero por ejemplo, un parlamentario nos cuesta 25 millones de pesos mensual, 12.000 millones anuales. Entonces, mira, no te va a solucionar el problema, pero podemos ir avanzando. Bueno, ese también es otro punto. Tienes 500 millones de rebajar los sueldos de los altos funcionarios públicos. O sea, yo creo que es impresentable, por ejemplo, que alguien que trabaja en el aparato estatal gane más de 10 o 20 veces lo que es un sueldo mínimo. Yo creo que, pero también metamos en eso. Estamos todos de acuerdo. Otra propuesta. Oye, ¿es necesario tener 24 ministerios? Bueno, fusionemos ministerios. Disminuyamos el gasto político y aumentámonos directamente al gasto social con esa plata, que te aseguro que es mucho. O sea, si esto lo vemos no en forma aislada, sino que en su conjunto, disminuyendo los gastos parlamentarios, disminuyendo quizás los ministerios, reduciendo el aparato estatal, y toda esa plata la inyectamos directamente a las pensiones de quienes más lo necesitan, seguro que vamos a tener efecto. Y sumemos el impuesto al diésel, impuesto a los super ricos, royalty a la minería más alto, y con eso pasamos de lo simbólico a lo concreto y real. Porque si quieres enfrentar esos gastos sociales y las demandas como quieres, lo simbólico no sirve. Hay
que meter la mano al bolsillo. Bueno, yo creo que ¿Y dónde hay que meter la mano al bolsillo ahí? Sí, pero yo creo, Francisco, que con esas medidas también pudiéramos avanzando y estamos naturalmente dispuestos a conversar Claudio respecto decía a eso. que si se equipara el impuesto del diésel al que hoy tiene la benzina, que además las 4x4 la mayoría usa diésel, pero además sumas que el impuesto que paguen las mineras, estás recaudando tal cantidad de dinero que puedes subir en un 59% 1,5 millones de pensiones básicas. Entonces ahí tienes una medida concreta con un impuesto concreto. Por eso yo tengo mis dudas a veces con las manifestaciones que hacen los camioneros respecto de sus posiciones, porque, bueno, ellos tienen probablemente ¿Pelan por su propio interés? No, sí, pero tienen uno de los elementos más contaminantes y que además está o debiera estar en franco plan de extensión o de cambio hacia una metodología nueva. Sí, pero solamente para terminar, es que yo quiero que nos enfoquemos en lo que son las verdaderas urgencias sociales que hoy día nos está pidiendo la clase social en nuestro país. Eso es muy importante. Yo creo que el tema constitucional podemos ir avanzando. Yo creo que debe ser necesariamente una discusión seria y responsable. En ningún país del mundo en 1 o 2 semanas vamos a modificar o cambiar una constitución. Yo creo que esto es un camino que debemos dar, es un camino que estamos recién comenzando, pero que lo debemos realizar de forma seria. O sea, no de un rato para otro, no quizás de un plebiscito aquí y allá, ahora el tiro. Por ejemplo, vi una propuesta que están llamando un plebiscito para el 15 de diciembre. No, eso no es serio. Eso es aprovecharse de la coyuntura política. Hoy día no estamos para darnos gustitos ideológicos. Hoy día debemos ponernos serios, toda la clase política, de forma transversal y trabajar por el bien, Claudio, por el bien común, y por otro lado también trabajar por la urgencia social. Es tu sector el que se ha dado gustito ideológico. Es tu sector el que impuso a sangre y fuego una constitución que no garantiza derechos sociales. Es tu sector, recién lo dijiste, nos dimos cuenta, lo dijiste cuando empezaste. El mundo político se dio cuenta en general. Lo dijiste, nos dimos cuenta que había demanda y urgencias sociales. Tú eres concejal de WIN, ¿no? Sí, de WIN. ¿Cómo te diste? Nos dimos, yo no diría nunca nos dimos cuenta, nos venimos dando cuenta y este diagnóstico está presente en la sociedad chilena desde hace mucho tiempo. Pero si eso, tú puedes repasar desde el 90 en adelante todos los escritos que hay donde se analizan las cifras de la desigualdad en Chile y decimos, este modelo va a explotar en la cara. Y ideológicamente se mantuvo una constitución que no garantiza... Durante todos los gobiernos de la concertación, sí, en forma transversal. Pero yo lo que quiero decir, cuando en definitiva, yo creo que hoy día no tenemos... cualquier cambio fue el sector que hoy gobierna. Sí, Francisco, hoy día no es la instancia para echarle una culpa de un otro lado. La concertación tuvo más de 20 años. Hoy día hay que hacer cosas. Y en ese sentido, lo que yo animo a la ciudadanía, a los parlamentarios, a los que en verdad pueden, porque yo sé perfectamente qué es lo que se necesita, por ejemplo, en WIN. Pero no tengo la facultad, porque soy concejal y tenemos facultades limitadas. Y a eso me refería. Hagamos cosas en serio, no pirotecnia con el tema de los salarios de los parlamentarios, porque eso ayuda, pero ahí no van. Hace mucho yo no he visto ningún concejal, ningún alcalde en Chile, ninguno, ni uno solo, que haya dicho que el promedio mundial de gasto del presupuesto que va a los municipios es 25% y en Chile no llega al 10%. No hay ni uno que haya salido a decir, porque ¿saben lo que hacen los alcaldes y los concejales? ¿Ya? Le gusta tocar la puerta en la moneda, o sea, quien sea el presidente, la presidenta, da lo mismo, ¿ya? Van a plantear el tema sin ningún estudio, sin nada, se sacan una foto, vuelven al medio local, ponen la foto en portada y se acabó la historia. Entonces, nadie ha dicho que las municipalidades requieren mucha más plata. Bueno, se está discutiendo la redistribución del fondo, pero estamos hablando de más del doble. Y ahora se comenzó con esa discusión. Doble, y nadie ha dicho, discúlpenme, en todos estos años me dieron las atribuciones para todo y el dinero para nada. Nadie lo ha dicho. Entonces, aquí hay un tema de diagnóstico. Yo insisto, aquí yo estoy de acuerdo, aquí no es el punto de echar la culpa ya a nadie, ¿ya? Pero también creo que los que tienen responsabilidades importantes, ¿ya? La pontificación no es el momento. O sea, que Andrés Velasco, ¿ya? venga a decir, miren, esta es la explicación para la crisis, cuando el prólogo de esta crisis lo escribió él en el Transantiago, cuando el criterio económico chocó con el criterio normativo social, con la justicia y con los mínimos criterios de calidad de vida, que es lo mismo que estamos hablando ahora en Gigante. Donde tuvo oposición dentro del gobierno. Exactamente. Y él se impuso. Velasco contra otro. Y él se impuso. Velasco contra Velasco. Exactamente, y se impuso. O cuando discutió los temas de trabajadores con Osvaldo Andrade, y él se impuso. ¿Ya? Entonces, y que venga ahora. Entonces,
eso deteriora mucho la discusión. Yo creo que es el momento de que efectivamente nos pongamos las pilas, pero para eso lo que no sirve también es llegar y decir, dado que nos olvidamos del pasado y los rencores, nos olvidamos también del diagnóstico. Yo les quiero decir una cosa, aquí los economistas, ¿ya?, no descubrieron cosas que estaban sobre la mesa hace rato. Si uno ve la encuesta de presupuestos familiares, ¿ya?, la información está. La información está. Los 78 primeros percentiles, ¿ya?, o sea, 78% de la población no llega a fin de mes, de acuerdo a la encuesta de presupuestos familiares. Tiene un gasto que es mayor que su ingreso. O llega endeudándose. Llega endeudándose. Pero estamos hablando que entonces ya tiene un sistema operativo que no está andando. Sí. Y de ese 22% restante, el 12% tiene un excedente de 5 lucas, para que lo digamos claro. Ese es su excedente, ¿ya? Y dentro del 10% más beneficiado, en realidad los únicos que tienen un superávit importante son el 2%, y en realidad es el 1%. Entonces, esto venía ocurriendo. Mientras tanto, siguiente noticia súper importante, entre el 2014 y el 2017, 2014-2017, luego de una estabilización total del porcentaje de deuda por hogar, de la presión de la deuda en los hogares, estabilizados por 10 años hasta el 2014, del 14 al 2017, se duplica en 3 años, Y por todo lo que... Y el Banco Central no ha sacado datos por año, porque cuando aparece una cosa así uno diría, oye, calcúlamelo todos los años, porque de verdad esto es grave, se duplicó. Pero no ha salido. Ayer salió un informe de deuda y no salió el dato de la presión por hogar. Solo si nos vamos notificando a cada informe de que se bate de nuevo el récord de deuda, lo que significa que esta presión sigue aumentando. Entonces... Estamos hablando de deuda... El porcentaje... De deuda para llenar el vacío de ingresos. Exacto. Entonces, en medio de eso... En medio de todo este no es deuda para comprarse un auto, no, para vivir. Para vivir. Y esta deuda, además, esto es muy importante, viene respaldada y no tienen alternativa en este modelo por los ministros de Hacienda, que todo el tiempo le dicen a la gente, no se preocupe, el próximo año va a ser mejor. Que significa básicamente siga comprando, porque uno de los impulsores en este modelo del crecimiento económico es el consumo. O sea, uno de los pocos elementos que crece siempre más que el PIB es el consumo. Por lo tanto, si tú bajas el consumo, se baja más el PIB. Entonces los ministros de Hacienda son cómplices y tienen que decirle a la gente, siga, brotes verdes, vientos mejores, toda clase de cuestiones para que la gente siga. Entonces, esta cuestión, si no entendemos que allí hay un tema, que en el tema del endeudamiento, que en el tema de los ingresos, que allí hay un asunto importantísimo. Tú dijiste ahí una cosa súper interesante que sería interesante en lo que nos queda de discutirlo, porque es algo que, por lo menos aquí lo hemos planteado varias veces como una discusión, que el PIB no puede ser el fetiche del modelo. Por supuesto. Y ha sido por completo. El crecimiento, incluso el propio presidente Ricardo Lagos lo dice con todas sus letras, lo único que importa es el crecimiento, el resto es música. Y en realidad uno tiene que asociar el crecimiento a una variable que quizás tiene más valor, que es el desarrollo. Por supuesto. Una cosa es crecer y otra cosa es desarrollarse. Modernización de escaparate, la llamó fácil ver en los 80. Claro, tú puedes crecer y por lo tanto mostrar un número en promedio que es cada año más alto, pero si es que ese número está distribuido de una manera tremendamente desigual, o ese número solamente alcanza mayoritariamente a un sector y no al resto, no vas a tener desarrollo, que es la única cosa que tú es lo que buscas en el mediano y largo plazo. Déjame complementar una cosa por eso. Me parece súper importante, porque además lo que tú planteas tiene una coda que no hay que olvidarse nunca. Si yo hoy día establezco que todos los meses todos tenemos que pagar 10 lucas por el derecho a oxígeno, el país crece, pero explota en crecimiento. Si yo empiezo a cobrar por cosas que antes eran gratis, el país crece. ¿Y significa que somos más ricos? Supuesto que no. Si cada persona tiene miedo, y por lo tanto contrata un guardia personal para su casa, exacto, el país va a crecer, pero va a ser mucho menos desarrollado un país que necesita guardias en cada casa. Al revés, si es que cada persona
prende las luces de la casa que solamente necesita y no deja todas las cosas prendidas, o entras en una campaña de ahorro de electricidad, el país va a decrecer en términos del PIB, porque vas a usar vas a usar va a crecer porque vas a decrecer porque vas a usar exclusivamente la electricidad que necesitas y no vas a iluminar todas las cosas. Pero sin duda va a ser mucho más desarrollado en el uso eficiente del recurso que es escaso. Claro, y por eso es que no es raro que tú tengas muy pocas campañas de ahorro racional de luz eléctrica. Sí, ahí yo creo que al final, claro, la discusión obviamente que está centrada en el modelo. Es así, ¿no es cierto? Y cómo el modelo ha generado externalidades, y es en sí mismo una externalidad, sobre todo social, muy negativa, si es que no se dan las condiciones que de alguna manera, algo mencionó Alberto, que tiene que ver con el consumo, ¿no es cierto?, tiene que ver con la expectativa de que siempre exista un crecimiento económico alto. Yo la verdad veo al ministro de Hacienda y me parece que tiene una tarea gigantesca por delante, sobre todo en el modelo y en el gobierno que está. ¿Por qué? Porque tiene que, y un poco lo mencionaba en un inicio, en una perspectiva económica mucho más baja de la que teníamos, aumentando la demanda, en el modelo que el mismo presidente Piñera quiere mantener, hacer a lo mejor magia para poder responder a las expectativas que tiene. Pero yo no quiero decir que esto no sea importante, pero me parece que al final lo relevante para poder modificar un modelo, entendiendo que no hay recetas mágicas, no existen recetas mágicas, ningún país tiene una receta mágica para pasar de un modelo extremadamente neoliberal a un modelo que sea ni siquiera un estado de bienestar, un estado intermedio, ¿no es cierto? O que por lo menos el mercado funcione. Porque en Chile el problema es que el mercado no funcionaba. O sea, si incluso hubiéramos pensado que tenemos libre competencia, creo que habríamos estado mejor de lo que estamos. O sea, miremos el tema de cómo los carteles han funcionado en Chile. Los carteles, cómo han funcionado en Chile. De carteles, corrupción, la corrupción, ¿no es cierto? La corrupción y cómo se han puesto de acuerdo las grandes empresas para no tener competencia entre ellos y por lo tanto desfavorecer al único que puede favorecer el modelo de libre mercado, que es al consumidor cuando tú tienes mucha demanda. Cuando tú tienes mucha demanda y tienes mucha oferta, el único caso que tú de alguna manera sales beneficiado es el consumidor porque tiene precios más bajos. En Chile ni siquiera teníamos eso, porque los precios más bajos ni siquiera llegaban y lograban beneficiar al ciudadano, porque estaba el cartel de la farmacia, estaba el cartel del pollo, del confort, del papel higiénico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volvamos a lo que a nosotros, yo lo que creo que a mí me parece importante, cómo en este proceso de inicio de un momento muy difícil, yo creo que ninguno de los que estamos acá ha vivido momentos tan difíciles y tan poco certeros y tan difícil de poder proyectar en el tiempo. Yo creo que nadie es capaz hoy día de proyectar qué es lo que va a pasar en Chile en los próximos 2 o 3 semanas. Por lo tanto, la necesidad solamente de coordinar políticamente espacios o caminos, yo creo que son súper relevantes. Ya. Pancho y Claudio para... Yo prefiero cederle a Claudio que, y Pancho, ya. Que ha estado más callado en estos últimos minutos. Sí, yo creo que es muy importante no olvidarse algunas cosas en este dato con respecto al crecimiento de nuestro país. O sea, Chile ha sido el país que en los últimos 40 años más disminuyó la pobreza en América Latina. Por ejemplo, los pobres de Chile son mucho más ricos que los pobres en otro país de Latinoamérica, que el crecimiento en Chile en los últimos 40 años ha sido lo suficientemente bueno. Pero, ¿cuál ha sido el problema? Que lo que hemos estado planteando en este panel, que no se ha distribuido de buena forma ese crecimiento y no se ha visto, ese buen crecimiento no ha sido igualitario para todos los chilenos. Ahora, convengamos que eso no es casual, eso no es una cosa que pasó por eso fue error. Diseño. Eso es diseño. Por supuesto. Okay. Arquitectura, sí. Sí, por supuesto, pero no ha ido bien en los últimos años. El problema es que ese no ha sido bien, no ha sido tan parejo para todos. Y es el problema que hoy día está estallando. Por tanto, la discusión hoy día es resolver cómo podemos hacer un país más justo para todos los chilenos. Yo creo que eso es esencial. La discusión que se nos viene, cómo podemos dando mayor justicia, sobre todo a los sectores más bajos de nuestra población. Yo creo que no le debemos quitar la ala a las personas que han estado emprendiendo, que la está yendo bien, pero tenemos que asegurarnos que a todos los chilenos les vaya bien, no solamente a una minoría. Yo creo que justamente es todo lo contrario. Efectivamente hay que preocuparse. Hemos llegado a un consenso. Y a mí me da mucha tranquilidad que Francisco piense todo lo contrario de mí. Yo me preocuparía cuando estemos igual. Si es que hay crecimiento, si a un sector del país le ha ido muy bien y ese sector del país hoy día está dispuesto a hacer grandes sacrificios, efectivamente hay que afectar ahí. O vamos a Cuba, Venezuela, que les va todo mal.
Bueno, pero Claudio, pero es que no, por eso te digo, por eso te digo. Que ahí caemos en la tontería. Ya saliste con ejemplos que no, pero sí es verdad. Ofenden al panel. No, pero sí es verdad. Entonces ni siquiera te voy a responder eso, porque hay 20.000 ejemplos en el mundo donde la carga impositiva va a los súper ricos y esos países no son ni Cuba y pero Venezuela, si no estamos ni el comunismo, ni nada. Por lo tanto, efectivamente, si uno es capaz hoy de hacer una lectura a los problemas sociales que hay en el país y dices todavía que el crecimiento es la respuesta, seguimos muy mal, vamos por mal camino. La gente está cansada de eso. Cuando el mismo Lagos que dijo esto, el crecimiento, lo demás en música, había planteado en su campaña, ¿cuál era el crecimiento? Crecer con igualdad. Con equidad. Crecimiento con igualdad o crecimiento con equidad. Es decir, hay que volver al tema ese, a la equidad y a la igualdad. Supuesto. Te lo están pidiendo no una persona, no lo están pidiendo 200 o 300 encapuchados, lo están pidiendo millones de personas que se movilizan o no, que van a Plaza Italia o van al centro de su ciudad, que están en sus casas, que golpean cacerolas en la esquina solitos, no que los acompañan. Y cuando, es cierto, Alberto, hay un montón de estudios que te indican este diagnóstico, pero cuando uno se toma una micro en Santiago y vas de una comuna que tiene una repartición de ingresos de 1.400.000 y llegas en 25 minutos a otra comuna que tiene 10 veces más, 1,4 millones de pesos, o vas al consultorio de La Pintana o del Padre Hurtado, en el Hospital Padre Hurtado en San Ramón, y entras a la clínica Manuel Los Condes, te das cuenta que esos estudios los ve la gente común y corriente, la gente que no necesita ver las encuestas, que se da cuenta que todos los días le metieron la mano al bolsillo con la colusión, con la injusticia, y hoy demanda. Si esa demanda la respondemos ideológicamente con más crecimiento, esta crisis se profundiza. Quizás salvamos ahora, pero nos va a explotar dentro de 3, 4, 1 año, 6 meses en la cara y mucho más fuerte. La única cosa que a estas alturas creo yo que ya no se discute es que en el caso particular de Chile estamos en una etapa de sinceración de realidad. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, tratar de disimular las cosas y decir, mira, resulta que esta cuestión, eso no funciona para nada, no funciona ni en el Congreso, no funciona ni en la representación. No podemos hacer ni la Copa Libertadores. Ni funciona, exacto, no podemos hacer ni la Copa Libertadores. Escucha al presidente de Renovación Nacional, que es la bancada más grande, el partido de derecha más grande, está hoy día abierto a discutir una nueva constitución. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, efectivamente las cosas han cambiado. Totalmente. Bueno, y los alcaldes, yo creo que los alcaldes han tenido una muy buena función y han estado muy bien organizados, han respondido muy bien también a esta crisis. Sí, yo creo que yo solo vuelvo a decir que es importante recordar el concepto de modernización de escaparate, la idea de que esta cosa parecía perfectamente limpia y perfecta en cómo lo presentábamos, y resulta que de pronto se cae en un día. Entonces, en 24 horas se cae por completo. Entonces hay que tenerlo presente. Y recomiendo que vean mucho algo que circuló en estos días, que es una charla TED, que es fácil buscarla porque uno pone la charla TED y sale Plutócrata. La de Nick Hauer. Nick Hauer, exactamente. Véanla porque sencillamente él explica y él dice, miren, ¿saben qué? Con la estructura en el mundo del 99% versus el 1%, quienes estamos en el 1% tenemos que ser más inteligentes. Dicho sea caso, Nick Hauer es uno de los socios de Amazon. De los socios de Amazon original. Tiene... Le ha ido bien. Le ha ido muy bien. Y él tiene una de las frases más interesantes que yo la he usado también acá, cuando él dice, perdonen, pero los empresarios, nosotros no somos los que fabricamos empleo, los que fabrican empleo son los consumidores. Si es que no conozco ninguna empresa que no tenga consumidores y que fabrique empleo. Dice, yo no soy muy inteligente, no soy muy trabajador y tengo mucha suerte. Dice. Sí, claro, tengo mucha suerte. No, pero buena la charla. Ya, muchas gracias, Claudio. Gracias a ti también, Alberto, Vero y Pancho. Gracias a ustedes. Gracias, volvemos un ratito. Buena semana. Gracias. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha. Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero